Deseo continuar con la cartera dispensación desde Moisés hasta David. Y aquí el inicio con bendición para el pueblo Israel. Podemos leer en el Éxodo hasta Josué cómo Dios juzga a Egipto a través de 10 plagas. Ver Génesis 12, versículo 3, la promesa de Dios a Abraham, que era siempre importante: bendeciré a los que bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí la maldición sobre Egipto como juicio segundo la promesa a Abraham. Dios salva a Israel. Dios llama a Moisés. Israel es liberado. Después, en el Sinaí, y aquí el pacto con Israel. El Antiguo Testamento dice pacto. El Antiguo Testamento con Israel. Y en relación con este pacto, y aquí la construcción del tabernáculo. Un templo. Moisés bendice a Israel. Debemos leer en Éxodo 39, versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y los bendijo. Después, el viaje por el desierto y la toma de la tierra con Josué, y también en la tierra bendición. Josué 21, leo el versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pero después el desarrollo con el becerro de oro. Era terrible. Era un resto de Egipto. Y también la desobediencia en el desierto, siempre de nuevo. Y también en la tierra de la promesa, en el libro de Jueces, leemos como 7 veces se apartaron de Dios en este tiempo. 7 veces en el libro de los Jueces. Pero todo el tiempo, el periodo de los Jueces era un periodo de 450 años. Segundo Hechos 13, versículo 20. Es también un versículo importante para la cronología de la Biblia. Leo del versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces
hasta el profeta Samuel. Samuel era el último juez de este periodo, de 450 años. Pero este periodo era caracterizado para ese versículo del libro Jueces 21, 25. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un periodo de relativismo. No es moderno el pensiero del relativismo. No, era el pensiero del periodo de los jueces. También leer Jueces 17, versículo 6, 8, 18, 1, 19, 1, y también el último versículo del libro de los Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero después, en los días del profeta Samuel, el pueblo rechaza a Dios como rey. 1 Samuel 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Era una cosa terrible de este desarrollo. Deseamos un rey. No, Dios debe ser el rey, pero un otro rey. En Oseas 13, versículo 11, leemos como Dios dice: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Y aquí es muy importante para comprender la historia de la salvación bíblica. Dios juzga a Israel al darles un rey, Saúl, que llegaría a ser fatal para Israel. En el fin, he aquí una guerra terrible para Israel y la muerte de Saúl. Y aquí Bet-Shean, la ciudad del Antiguo Testamento, el fin de la cuarta dispensación era el cuerpo muerte de Saúl vendado al muro de Bet-Shean. Terrible. Era el juicio de Dios. Y aquí, como resumen, la cuarta dispensación. Ahora es posible de saber bien. Un buen inicio con bendición, un desarrollo triste con caída y un fin que demanda juicio en relación con maldición y juicio de Dios. La cuarta dispensación, aion en griego, olam en hebreo. Quinta dispensación, desde David hasta Sedequías. Dios elige a David como rey y padre del Mesías, del Redentor, de la promesa de Génesis 3:15, del gobernante del mundo.
Y también Dios elige a Jerusalén para construir el templo de piedras, no como el tabernáculo. Leemos en 1 Samuel 13, versículo 14. Jehová, se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y aquí David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Un inicio maravilloso, con bendición. 1 Samuel 6, versículo 1. Dios dice al último juez, Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Era un pacto con David. Debemos leer en Salmo 89, versículo 3. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. En este pacto tenemos la promesa de Dios que el Mesías sea el descendiente del rey David y será el rey sobre todo el mundo en el fin del tiempo. Leemos sobre este pacto también en 2 Samuel 7, es un capítulo importante para leer, y también Salmos 132 y Jeremías 33. Y aquí, el Milo de David es una estructura de piedra escalonada. En el Antiguo Testamento es eso término Milo de Jerusalén. Es una estructura de David. Y aquí también vestigios del palacio de David que conocemos desde cualquier años solo en la ciudad de David en Jerusalén del oeste. Es interesante. Y aquí 2 Crónicas 6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Una otra vez, Dios elige a David como rey y padre del Mesías. Dios elige a Jerusalén para construir el templo, para que en ella, en Jerusalén, esté mi nombre, el nombre de Dios. Una otra vez, Salmos 89, versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y aquí la valle de Cedrón y ciudad de David al lado de Estera. Pero después el desarrollo terrible. Salomón, hijo de David, cae en idolatría. ¿Cómo era posible? Israel, el pueblo de 2 tribus, se divide en 2 naciones. Israel, los 10 tribus en el norte, Judá en el sur, los 2 tribus. Israel, los 2 tribus, de la espalda a Dios con la idolatría. El reino del norte, Israel, los 10 tribus,
solamente hay reyes impíos. En el reino del sur, mayormente reyes impíos. Y hay un refrán en el libro de los reyes y también en los libros de crónica: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí, en la foto, tumbas de los reyes en la ciudad de David, en Jerusalén del Este. También es el logo del tumba de David, de Salomón, de muchos reyes de Judá. Y aquí los reyes del norte de Israel, de los 10 tribus: Jeroboam I, desde 975, después Nadab, Asa, Ela, etc., hasta Oseas, 731 hasta 722, 21. Y aquí, el santuario de Jeroboam I en Dan es el lugar donde era el becerro de oro a Dan, en el norte de Israel. Es conocido ahora. Y aquí, los reyes de Judá en el sur de Israel, con Roboam, hijo de Salomón, desde 976, Abías, su hijo, Asa, Josafat, etc., hasta Zedequías, 597 a 586. Este año es muy importante. Es el año de la destrucción de Jerusalén y también del templo de Salomón, del primer templo. Y aquí los nombres en verde: Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Ezequías, Josías. Son reyes que han sido lo que es bien delante del Señor. Eran periodos de una reformación, de un retorno a la Biblia. Es muy importante para comprender cómo es posible de tener una reformación. Podemos estudiar estas historias de estos reyes. En el fin de este periodo, de esta dispensación, en el año 722, caída del reino del norte y deportación a Asiria. Asiria en el norte del Irak actual. Y también desde 606 hasta 582, caída del reino del sur y deportación a Babilonia. En el sur del Irak ahora. Y ancora, otra vez, 586, este año importante. Y aquí la destrucción de Jerusalén y del templo. Era el juicio de Dios en el fin de la quinta dispensación, después un buen inicio, después un desarrollo triste.
sexta dispensación, el tiempo de los gentiles o de las naciones. En Daniel 1, versículo 1, leemos: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. No Nebuchadnezzar ha destruido Jerusalén. No, el texto bíblico dice: el Señor entregó en sus manos. Era el juicio al fin de la quinta dispensación. Pero en 606 antes de Cristo, Judá llega a ser un estado satélite de Babilonia. No era la destrucción en este año, pero Judá llega a ser un estado satélite de Babilonia. En el segundo libro de Crónica 36, versículo 13, leemos: se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Debemos comprender, dopo 606 a.C., cuando Judá llega a ser un estado satélite de Babilonia, en el año 597 antes de Cristo, Nabucodonosor hace un pacto con Sedequías, el último rey de Judá. Dios lo llama mi pacto en Ezequiel 17. Leemos también sobre este pacto en segundo Rey 24 y también segundo Crónica 36, versículo 10 hasta 13. Debemos leer Ezequiel 17 desde el versículo 11. Leemos sobre el pacto de Dios con Sedequías. He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, es Sedequías, e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase. Pero no era el fin, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie, no la destrucción. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese gabachos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo. El que rompió el pacto, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y aquí el desarrollo. El pacto con Sedequías, que era el pacto de Dios con Sedequías. Leemos en versículo 17: y ni con gran ejército, no con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla,
cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto. Cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío, que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza, extenderé sobre él mi red y será preso en mi